Alguien vea. Buenos días, familia. Hola a todos. Aquí Maurice y Katia. Nos pasamos los últimos 2 años construyendo nuestra Fénix, nuestra autocaravana, nuestra casa con rueda. Si no saben de qué estoy hablando, le dejamos el link a los videos de toda la construcción. Pero Hoy estamos acá y no estamos disfrutando del exterior, como pueden ver. Estamos dentro de la autocaravana trabajando en los videos, en todas las redes sociales y todo este asunto, porque el día está horrible. sí, Y aprovechamos para aparcarnos en el parqueo de Walmart, que es un supermercado muy cómodo y que le da la bienvenida a los viajero. autocaravaneros. Exacto. Y bueno, aquí estamos, vamos a trabajar en esta parte y les vamos a mostrar cómo es el día aquí dentro hoy. Y programar lo que se viene. Cuchara. No rompas nada. ¿Qué? Cuchara. Cuchara. Grande. Pasta con cuchara. Italiano, perdónenlo. Lo siento. Pero Sí. bueno, aquí ya estamos cerrando un poco el escenario de trabajo, porque se está haciendo oscuro. Bueno, está atardeciendo. Sí, está atardeciendo, pero nosotros estamos fritos. Porque muchas horas de computadora, la verdad que te fríen el cerebro. Y ya decidimos tomar un descanso, Comer, comer algo, ver algo para relajarnos ahí, Para una película, algo. Y bueno, después seguro trabajaremos un poquito más. Sí, hace falta que aprovecharlo al máximo este día que tenemos de lluvia para después disfrutar al máximo los días de sol que habrá. Sí. Vamos a comer. Buenos días, familia. Perdón, pero aquí esta mañana hace frío y está, como ya vieron, amaneciendo. Alguien todavía está en la cama, no se quieren despertar, no se quieren levantar. Pero nosotros tenemos que. ¿Por qué? Porque los planes aquí siguen cambiando, como cuando estábamos en el taller igualito. Así que ayer teníamos un plan bien definido, decidido, desde hace un par de días. Y anoche cambió todo otra vez. Pero se lo voy a contar cuando ya estaremos despiertos, ¿ok? Esperen un momento. Nos vamos. Dirección Sur. Dirección sur, ¿verdad que todavía no lo hemos contado? Cambiaron, le dije que cambiaron los planes. Queríamos ir en un pueblecito aquí cerca, que se ve muy bonito, y todavía lo tengo aquí, pero da igual, lo volveremos a ver. El frío nos hizo cambiar de plan. Pero el frío, la verdad que esta mañana otra vez despertamos con 0 grados. Entonces, y anoche hacía mucho frío, dijimos, ¿sabes qué? Pero vámonos ya, Entonces, ya que la cita de Mauri es en un mes o poco más, decidimos ya ir rumbo a la Florida, buscar el calor. De verdad que estábamos aquí cerca de la zona porque pensábamos que la cita médica iba a ser pronto. Exacto. Y Pero como no es tan pronto, no tiene sentido quedarnos aquí soportando este frío. No. Vamos a ir a buscar el calor inmediatamente. Exacto, bueno, inmediatamente entre comillas, porque esto, recuérdense, es nuestro día número 5 en la carretera y no sabemos exactamente cómo se va a portar la caravana, los pedales, los frenos, todo. Pedales. Los- Tú sigues diciendo los pedales. Sí, los pedales, porque son duros, porque cuando aquel día la probé, yo debería acostumbrarme. No. Primero que nada, ¿cómo se pone la marcha? Primero que nada, frena. Freno, ya está en freno. Ahora la palanca hacia el timón. Esta. Sí. Y rueda hasta abajo. Hasta donde dice. Hasta ti, drive. Sí. No, pero no frena. Coño, que no frena. ¿Cómo que no Frena, frena? que pesa. Ah, ¿ves? ¿Qué tengo que Eh, No, que hay que darle durísimo al freno. Ok, ¿qué? Déjame dar la vuelta, entonces. Bueno, voy da una entro vuelta, y- anda. Prueba el freno para que te acostumbre al freno. Y no frene de brusco. Mira, estoy dando de acelerador. No, me falta. ¿Cómo pesa esta cosa? Ábrete bastante para acá. Ya puedo dar la vuelta. El timón está
Suavecito. Sí. Ah, bueno. Te va a dar la licencia de parqueo. Ah, pues claro, ¿viste? La licencia de circular en los parqueos y eso. Necesitaría cómo se va a acostumbrarme. comportar el motor, cómo Bueno. se va a comportar la transmisión. Y hasta ahora todo va bien. Sí. Lo que pasa es que no queremos viajar Aprove- 8 horas de golpe Sí. ni nada de eso. Entonces vamos poco a poco, 2 horas y media, 3, y vamos viendo cómo nos sentimos, cómo se siente la caravana y simplemente vamos avanzando poco a poco. Exacto, exacto. Además, poco por a eso, poco se llega lejos. por supuesto, como la tortuguita era lenta, empezó a andar. Así que, vamos, esperamos semáforo que se ponga verde y nos vamos. Ok, hemos parado después de 2 horas y media. Estamos en Martínez, que está cerca de Augusta. Y creo parada técnica. Vamos a comer algo. Vamos a mover las piernas. Y vamos también a ver si podemos sacar a Paquito un momentito. Estamos otra vez en un parqueo de Walmart. Ahora le enseño. Atrás del parqueo donde nadie aparca. Porque así por lo menos no hay mucho ruido de carros. Hay un poquitico, hay unos árboles que no son ni lejanamente parecidos a un bosque, pero podrían gustarle. Entonces a comer, a descansar un rato y después no sabemos. Depende de Mauri si quiere seguir conduciendo, si quiere descansar, si queremos conducir mañana. Ya veremos. ¿Dejo abierto? Cierro. Cierra, para que no se vea el calorcito. ¿Sí? ¿Cómo es eso? Que te vas a empachar. Bueno, mea culpa. Les dije que les iba a enseñar lo que íbamos a comer, pero comimos tan rápido que no hubo nada que enseñar. No cocinamos nada, comimos algo de sobra que había por ahí. Mauri creo que descansó 10 minutos, probablemente. ¿Tú te dormiste? Yo creo que en 10 minutos es imposible. Sí, me estaba babeando ahí un par de veces, pero yo creo que me dormí. Te desmayaste un par de veces, entonces, vamos a decirlo así. Y nada, entonces ya está listo para seguir, dice. Bueno, yo habría preferido que descansara un poquito más, pero... Al final serán un total de 5 horas, 5 o 6 horas, que no es mucho. Sí, faltan 2 horas y media para llegar. No le voy a decir a dónde. No le voy a decir a dónde, pero va a ser Va a ser emocionante. Sí, yo creo que sí. No, seguramente. Entonces nada, a seguir. Carretera, 2 horas y media más. Para el sur. ¿No? Sí, para el sur, este. Sí. Faltan
40 millas. Y 40-45 minutos aproximadamente. sí, más o menos, sí. Hay sol. Ya hay el ambiente. Exacto. Ya está el ambiente que estamos buscando. Sí. Se siente calentico, el cielo se ve bien despegado, hay palmas, palmeras. Hay arena. Hay arena por ahí, en lugar de tierra hay arenilla. Ay, qué rico. Esperen un ratito más, ahora llegamos. Actualizaciones Paco. Se ve ahí atrás bastante tranquilo en el asiento. Se ha pasado las últimas 2 horas ahí tranquilito, durmiendo, relajado. El primer tramo esta mañana fue una tragedia. Tenía todas las paticas sudadas, que yo creía que sí, se había hecho pipí por el miedo, pero no, estaba sudando y cada rato decía, ay, con toda la lengüita para afuera, pobrecito. Pero no, ahora parece que la está pasando súper, mírenlo ahí, tranquilito, duerme, no se levantó nunca, no, parece que está súper. ¿Y el motor? ¿Cómo va este motor? El motor va bien. Ahórrate 7 minutos por Montgomery Street. Ok, nos ahorramos 7 minutos. Durante 26 millas, sigue recto. Me parece bien. 6 minutos, 7 minutos significa también gasolina ahorrada. Sí. Así que está bien. Sin duda. Entonces, Bueno, la mecánica de la autocaravana va bastante bien, todo está funcionando a la perfección, no hemos tenido ningún fallo. El único detalle que he encontrado ahí debajo es que continúa un salidero de aceite. No sé si recuerdan cuando armamos el motor por primera vez, que lo arrancamos y veíamos que botaba aceite por aquí atrás y no encontraba por dónde era la botación de aceite. Bueno, eran las culatas que no sentaban bien en el bloque del motor, y yo arreglé la parte de atrás, los salideros de atrás, pero no los de adelante, porque por delante en aquel momento no estaba botando y ahora sí que está botando por ahí. Por suerte no sale aceite a presión, sino que sale el aceite que salpica dentro del motor, y bueno, no se va a quedar vacío el motor en unas millas, pero sí que va goteando y está salpicando un poco ahí debajo, toda la parte de abajo de la autocaravana. En algún momento voy a tener que parar y arreglarlo. bueno, está bien, está bien. La Pero dirección es sur y en el sur tenemos muchas amistades, o por lo menos Mauri, y Sí. ya lo arreglaremos. Da igual. ¿Cuánto falta? Falta media hora para llegar. Carnaval o algo. Sí, una fiesta. No sabemos qué hacer. Le dijimos al MASPA, o como se llame, que queríamos venir para Savannah, Georgia. Y claramente nos mandó por el centro de la ciudad. ¿Por qué? Porque dijimos antes de llegar, nos vamos a dar cuenta dónde queremos ir, qué queremos hacer, ¿no? Pero justo ahí hay una super fiesta por aquí, St. Patrick Day, el fin de semana. Y entonces hay un montón de gente, un montón de carros, todos los parqueos ocupados. Y entonces estamos aquí mirando el mapa y intentando decidir si quedarnos aquí, dando una vuelta por el pueblo,
está el tráfico de la ciudad con esteroides. Sí. O sea, está alterado. Además nosotros no estamos acostumbrados porque ni Chattanooga, ni Roseville, ni nada. Ni es cómodo en la autocaravana, ¿sabes? Claro. Este tráfico parando y dale, y hay que ser ágil para manejar en estas condiciones con una autocaravana, no es nada gracioso. Por lo tanto, hace falta encontrar un lugar y aparcarnos para ver si nos quedamos esta noche o si seguimos hacia algún lugar más tranquilo o qué vamos a hacer. Porque son chiquitas y muy... Bueno, familia, al final no pudimos resistir la tentación y ya que estábamos aquí tan cerca del centro y del río, nos bajamos un minuto, dejamos la autocaravana ahí mismo aparcada y bajamos aquí a echar un vistazo a todo esto, toda esta locura, y está muy bonito, valió la pena. Yo me saqué una foto con Perry y esto lo digo a la gente que trabajaba conmigo, como Vanessa, como Solimar, que miran los videos y se recuerdan, y entonces me regalaron este amiguito y me pidieron hacer una foto con él en cada lugar, ¿cómo se puede decir? No especial, icónico. Pero icónico de Estados Unidos. Así que esta fue su primera foto. Y nada, vamos al centro, vamos a dar un paseíto y después nos movemos. Pero no se ve todavía, El mapa me dice que aquí a la izquierda está la playa, pero todavía no se ve. Mira, ahí mismo está la playa, ahí mismo está la playa, 2 pasos, exacto. Ahora estamos buscando, encontramos en el mapa un parqueo que igual está a 1 segundo de la playa y ahí estamos yendo. Se ve súper bonito el pueblo, se ven mucha bandera irlandesa y yo quiero averiguar ahora, estudiaré y después más tarde se lo cuento, si este puede ser un pueblo donde tal vez al principio ¿cómo se dice? Se asentaron irlandeses. Hay demasiada bandera irlandesa y la fiesta ahí de San Patrick era demasiado. Entonces más profundizaré esto y se lo cuento.
Pero yo ya quiero ver la playa. Ahí es la playa, no la veo todavía, no veo el mar, no lo veo, pero está ahí, ya lo sé. Llegamos un poco tarde, pero llegamos. De 8 a 8 se paga, Mau, 7 días a la semana. Así que si nos vamos mañana antes de las 7, no cuesta nada. Uf, qué brillante está esta luz. No veo por dónde voy. No, yo tampoco. Pero bueno. Bueno. Pero puedo ir así sin ver, ¿sabes? Con el oído, con el sonido. Ay, Estábamos averiguando sobre el parqueo y salió la vecina que tenemos ahí en una autocaravana también. nuestro primer contacto con autocaravanistas. Sí. Y nos dijo, no tienen que preocuparse hasta mañana a las 8. Vamos a ver a las olas. Ah, Mira las olas por ahí. Ay, no, yo no sé si ustedes podrán verlo, ¿saben? Pero quise enseñárselo igual. Mauro me dijo, pero hoy de noche. Da igual, le dijimos que íbamos a la playa, para que crean que de verdad estamos en la playa. mañana vamos a madrugar. Ah, sí. Además Y- porque mañana el sol va a salir exactamente en este lado. Estamos en el lado este de Estados Unidos. Sí. Así que va a Debemos salir ver el sol un por amanecer precioso aquí mañana. Ah, aquí. ¿Puedo ir para allá? llegamos. Finitica, pero congelada. Finitica. ¿Vas a surfear mañana? ¿Te vas mañana? Sí, mañana. Ok. Quítate aquí. Buenos días, familia. Ya estamos de pie. Katia está por ahí arreglando la cama. Yo le di la vuelta a los asientos. Estamos preparando para ir a ver el amanecer juntos. Y apenas regresemos, movernos de aquí, porque estamos tratando de ahorrar. Y como de todas maneras hoy vamos para Savannah nuevamente, pues no queremos pagar un parqueo de 1 hora por un ratito. $4, yo se lo quiero recordar. $4 la hora aquí en esta zona. Así Bueno. que vamos a prepararnos para ir a ver el amanecer. Good morning. Bueno, un poquito de saludo otra vez a la vecina, por fin, que se llama Cindy, Por lo menos nos miramos bien en la cara. que nos dio algunos consejos también, yendo rumbo hacia el nuevo destino que vamos a tomar. Y nada, vamos ahora mismo hacia la playa, que anoche no la pudieron ver muy bien. Yo tampoco. Hasta aquí está rico. Este cartel con este nombre lo que te dice es que este trillo va a dar justo a esa calle, al Chatham Avenue, y así los hay por todos lados. Allá hay otro, en cada desemboque del pueblo hay otro, por allá hay otro más. No es que son calles en la arena. Ok, familia, ya les enseñamos el amanecer, lo vimos nosotros, pero no, si somos sinceros, no podemos decir que lo disfrutamos tanto, No, en realidad porque aquí también hace frío. no. Ahí hay, sobre frío. todo hay mucho viento. Hay unos 48 grados esta mañana habían. Sí, pero no sé, aquí en la playa tal vez son hasta menos. Puede ser un poquito menos. Y aunque rebajamos como 15 grados por lo menos, o sea, tenemos 15 grados más de temperatura que comparados con allá arriba en Georgia donde estábamos, o sea, en la parte más norte, todavía hace frío. Sí.
Así es que vamos a seguir buscando el calor. Esta parte aquí, si no la hemos mencionado, se llama Taipei Island. Taipei. Taipei Ajá. Taipei Island. Está súper bonito. Me imagino que en el verano más bonita todavía. Sí. Pero bueno, es lo que pudimos absorber de Taipei Island hoy, porque necesitamos seguir el camino. Y lo que vamos a hacer es recoger a nuestro gato que anda explorando por ahí suelto, Sí. solo. Muy Se bien. portó bien anoche, salió solo, volvió y salió un par de veces, así que ahora mismo lo dejamos salir, darse un paseíto para que cuando comencemos el viaje no se sienta tan triste y tan estresado. Vamos a recoger la autocaravana y vámonos rumbo a Savannah, Georgia. ¿Ya? ¿Te despediste de los amigos que encontraste por ahí? ¿Estás contento? ¿Sí? Menos mal. Es una nave, puede con todo. Qué bien, Mo. Ok. Muy buenas noticias. ¿Qué hay? Es domingo y no se paga el parqueo. Ok. Se paga de lunes a sábado, así que ya encontramos un super parqueo en el centro, a la entrada del centro. Vamos a caminar por ahí. Vamos. Ok, familia, además de encontrar lo bonita que está la ciudad, encontramos también que Italiani. una pareja. señora italiana casada con un señor Italiano, él vivió en Ah, ok. Chile por 17 años, pero él también es italiano. una pareja italiana, Exactamente. que viajan en una autocaravana que trajeron de Italia. Ujú, Y también estuvimos investigando cómo se hace. exacto. Se puede hacer, o sea que en el futuro vamos a Europa. Sí, cuesta, pero se puede hacer. Cuesta, sí, Fue- cuesta. Fue súper emocionante. Yo vi una caravana aparcada lejos con una banderita italiana.
una iglesia que hay por ahí, pero no es católica. Entonces vi esta banderita. ¿Y qué? ¿Qué es? No me recuerdo. Presbiteriana me parece. No, lo siento. No digo, pero que tú dices, no es católica como... No importa, es bueno, otra que iglesia. normalmente son la iglesia católica la que tienen campana, porque por ejemplo las bautistas, la evangélica no tienen campana, solo por eso lo dije. Entonces vi esta banderita que normalmente es una bandera americana, que tiene los mismos colores, pero la bandera mexicana, perdón, tiene un escudo en el medio y esta no tenía. Y entonces yo seguía mirándola y decía, no puede ser. Y Mauri, ¿entonces qué? ¿Va a hablar con ellos? ¿Con qué? Sí, voy. Yo voy, a mí me da igual. Mal que va, la gente me dice, oye, vete de aquí. Ellos después no nos dijeron que creían que éramos ladrones. Y yo dije, no, yo estaba tan contenta de ver la bandera. No le preguntamos cuándo llegaron acá, pero parece que hace muy poco. Y están un poquito nerviosos, ¿saben? Claro. Del ambiente, de cómo son las cosas. Él me preguntó qué tal es la ciudad, si es tranquila, porque tiene miedo que le rompan un cristal o algo. Sí. Pero bueno, yo la impresión que me he llevado y lo que le dije es que parece que la ciudad es bastante tranquila. Sí, muy abierta a los turistas, Sí. Es muy turística la Muy ciudad. turística, muy tranquilo todo hasta Dice ahora. que llegan hasta 7 millones de turistas al año aquí. 7 millones, así que están bien preparadas para eso. Turistas americanos y de todas partes del mundo. Sí, no, está lindísimo. Bueno, en este cementerio que está en el medio de la ciudad y que es súper antiguo, comenzó con un montón de víctimas de la fiebre amarilla. Sí, en 1820, una de las fiebres más feas que pasaron aquí en Estados Unidos. Y luego también se enterraron, o ¿cómo se dice? Sí, al final es un cementerio, entonces empezó para ellos y después la familia, dice que los residentes de aquí donaron ayudas a la familia y entonces lo siguieron usando como cementerio para Y el también pueblo. alberga un montón de héroes de la guerra Civil. civil. Exacto. Entonces era solo para ayudar a la ciudad. Era solo El para proyecto cívico del día. ¿Viste? Savannah, como ya vieron, está en el sur de Georgia. Está situada justo al lado del mar, justo enfrente al mar. Y es al día de hoy todavía un muy importante puerto marítimo y comercial. Y como está en el sur de Georgia, tiene, ¿cómo se puede decir?, la mala fama o está muy, muy estrictamente conectada con la esclavitud que hubo aquí en Estados Unidos hasta, yo creo, hace 50 años por mala Sí, suerte. yo creo que yo creo que todo el desarrollo de la ciudad fue basado en la agricultura, el comercio, la industria de aquellos tiempos, pero que se basaba, o sea, la mano de obra era basada en esclavitud. Exactamente. Y los colonos que fundaron esta ciudad en el 1733, en la ciudad más antigua de Georgia. Una de las más antiguas del país Exacto. entero. Pero fue la primera en planificarse, fue una ciudad que se fundó con orden, o sea, Exacto. bien pensada. Y muy linda, como ya pudieron ver, y- los edificios son lindísimos. Sí, y mantiene ese récord de una de las primeras ciudades bien planificadas de su era.
Y lo que tiene también Savannah es la primera desmontadora de algodón, se dice. Puede ser, sí. Sí, desmontadora de algodón. Aquí se recogía algodón, como lo dijo Mauri, como se ocupaban sobre todo Una de las agricultura. principales, sí, una de las principales industrias era la industria del algodón. Y aquí nació la primera, inventaron la primera desmontadora de algodón. Estamos recreando una escena de la película de Tom Hanks que se filmó aquí, bueno, parte de ella se filmó aquí, Sí. en Savannah, Georgia. Y la frase famosa que él dice aquí en un banco que claramente no existe, Porque fue- estuvo preparado para la película. Sí. My mama always said, life is like a box of chocolate. You never know what you're gonna get. yo no sé exactamente cómo se traduce en español, pero escríbanlos porque yo la conozco bien en italiano. Mauri en inglés, en español no sé cómo se traduce, pero es una frase súper típica, así que escríbanlas. Déjenos su comentario si han visto la película y cómo suena la frase en el idioma de ustedes. Exacto. Una curiosidad natural de aquí, de Savannah, este super árbol que tiene 300 años de vida Wow, sí. y es enorme. ¿Cuánto mide? Mide 17 pies de circunferencia, que son 5 metros más o menos, por 1,5 metros de diámetro, por 33 de ancho, desde la hoja hasta la última hoja, y 16 metros de altura. Y no se puede entrar, no se puede tocar, no se puede acariciar. Está protegido. Está protegido, sí. Hay una Lo fundación. cual es bueno, Sí. para que siga durando y dure 400 o 500. Cuentecito de lo romántico esto, ¿eh? Del amor, Exacto. dejando Miren. su candado romántico. Casi me parece estar en Italia. Parece que cada pueblo, cada Cada ciudad, lugar tiene su momento puente romántico. del amor y de los candados. Sí. Mira, Nosotros no este sí se la tomó en serio, ¿no? Tiene forma de corazón Ajá. y un candado estilo antiguo. Y mira este que viejo. Y ese, Bueno, bueno, huele rico por aquí. la verdad que sí, aquí hay mucho pescado, mucho frito, rico. Pero bueno, tenemos que pasar de los restaurantes y de la comida hecha, rica, pero que cuesta, y seguir ahorrando porque la gasolina nos cuesta mucho. Sí. Por ahora es gasolina y millas y no tanto comida de fuera. Sí, hay que decidir, ¿sabes? Si quedarse, entonces parar el viaje, o seguir viajando y entonces echar gasolina. Hay que jugar con la economía. Hemos llegado a casa. No me caiga perro. El agua fea. Míralo ahí. Estaba durmiendo y no quiso hacernos caso. Imagínate. Vamos a ver dónde estaba durmiendo el gatito. Hola. ¿Hay un gatico por ahí? Sí, que se está estirando. Acaba de despertar. Qué vida más linda haces tú, ¿eh? Familia, ya está. Nos vamos de Savannah. A salir estamos, exactamente. Seguimos rumbo al sur. Ujú. Fue lindísimo, fue una ciudad muy bonita, arquitectónicamente lindísima. Si pasan por aquí tienen que parar, que sí o que sí. Se las recomendamos. Vale la pena. Pero sí, como dijo Mauri, rumbo al sur. ¿Para dónde? No se lo vamos a contar. Pero lo verán en el próximo video. No es muy difícil de imaginar. No, no creo. Se lo contamos en el próximo. Quédense. Gracias por haberse quedado en este episodio también, por seguirnos desde hace siempre, desde hace mucho rato. Esperamos que les haya gustado los viajes de la autocaravana hasta ahora.
lo bien que se va portando. Y bueno, nada, nos vemos en el próximo. Nos vemos en el próximo. Si les gusta, déjenos like, coméntenos, compartan el video. No olviden suscribirse. Ujú. Y si nos quieren ayudar a poner gasolina, Para pues seguir el ahí viaje. tenemos un enlace también para ello. Aquí abajo está. Nos queremos Besitos. Chao. mucho. Chao.